muchas gracias por venir todos. Una de las razones de hacerla aquí en el casino, porque es una zona muy emblemática y yo considero que hemos sido los más bonitos en Totana para poder realizar este tipo de eventos. Mucha gente me decía, ¿por qué hacerlo en la cárcel? ¿Por qué hacerlo en la sala? Entonces decidimos hacerlo aquí porque es un sitio como más acogedor y creo que ha quedado bien. Mucha gente me dice, pues si también tenemos los medios de comunicación, que muchas gracias por venir, el que no puede verlo aquí, pues lo puede ver en casa a través de la televisión. Entonces les voy a dar las gracias sobre todo al casino, también les voy a dar las gracias a toda la gente que habéis venido y a los medios de comunicación. También le quiero dar gracias al ayuntamiento por darme la oportunidad de hacer este tipo de eventos. Y también quiero dar las gracias a un amigo, a Juan Carlos, y sobre todo también quiero dársela aquí a mi amigo Osten, porque fue la persona que me puso en contacto con el ponente, y entonces pues la verdad que me hizo mucha ilusión, y creo que también, y solamente eso, que muchísimas gracias y espero que os guste y hacia adelante. Os paso la palabra aquí con el concejal del Partido Popular. Sí, buenas noches. Bueno, pues yo también de manera muy breve quiero, por supuesto, en primer lugar agradecer al Casino de Totana que nos haya prestado estas instalaciones para hacer realidad este evento y también, como no, al verdadero protagonista de esta noche, que es el ponente que nos va a ilustrar con algo que creo que nos va a gustar a todos, es parte de nuestra historia. Yo siempre lo he dicho, es muy importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos y hacia dónde queremos dirigirnos. Y eso creo que es precisamente lo que esta noche nos va a ilustrar el ponente, el profesor Antonio Pintado. Y nada más, tengo que decir, y esta noche también nos acompaña Manolo, porque este evento que hoy se realiza fue uno de los acuerdos que se acogieron en el proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Totana para el año 2025. Una de las negociaciones que llegamos al acuerdo con el concejal no adscrito Manuel Cánova fue realizar dos eventos, uno referente al Día de Santiago, a las fechas de Santiago, y otro referente al Día de la Hispanidad. Por eso hoy vemos cómo ese acuerdo que se plasmó en los presupuestos del año 2025 se hace una realidad y podemos estar aquí hoy, esta noche, disfrutando de este acto y de este evento. Nada más, no quiero extenderme mucho. También quiero significar que este tipo de actos pues, van a seguir siendo una realidad por parte del Ayuntamiento. Creo que todo tipo de acto que se dirija a concienciarnos, a dar tipología cultural de todo tipo, siempre van a ser muy bien acogidos y nosotros, por supuesto, los vamos a seguir promoviendo como institución municipal. Así que ya digo, también agradeceros a todos hoy aquí vuestra presencia. Creo que con la gente que siempre acude a este tipo de actos seguiremos haciéndolo y nada más. Sin más, le dejo la palabra a Rafa Osten y posteriormente al profesor Pintado. Bueno, pues vamos a ir avanzando. Presentar a Antonio Pintado Cabrera, porque él siempre ha tenido también a su madre y su apellido muy presente. Pues aquí es prácticamente algo innecesario, es decir, ante todos ustedes, ante todos vosotros, es una persona suficientemente conocida, no solo por su larguísima trayectoria profesional como docente, sino también pues, por sus publicaciones, por sus intervenciones en todo tipo de actos. Recordemos que ha sido pregonero de nuestra Semana Santa, recordemos que ha sido miembro del patronato de la Fundación La Santa. En fin, hay muy poco, yo podría decir, o podría aportar muy poco en relación a Antonio, que todos lo conozcáis ya. Cuando se pusieron en contacto conmigo, preguntándome, dice, Rafa, ¿quién podría dar una conferencia en Totana sobre la hispanidad? Pues enseguida lo tuve clarísimo. Pensé para mí, esta clase no la tiene que dar Antonio. Vamos. No solamente por los profundísimos conocimientos que tiene el tema, sino porque además es que ese tema en concreto, este tema de la hispanidad, es algo que le apasiona, que lo vive y que lo estudia diariamente. Después me dicen, ¿puedes hablar con él? Yo sé cuál es la disposición de Antonio y tengo que confesaros que le tendí una trampa, porque le dije, Antonio, te tengo que pedir un favor y es importante. Y antes de decirle lo que era, ya me dijo, dice, cuenta con eso. Y después se lo dije. Ya.
Como ya me había dicho que contase con el tema, pues abusando, ya digo, de la buena amistad que tenemos y de su benevolencia, pues lo hemos obligado un poco a que nos dé esta charla. Me comentaba también, por otro lado, dice que no se te olvide, cuando haga la presentación, decirle que por favor, que me perdonen, que sean benevolentes conmigo y me perdonen los lazos de memoria que pueda tener. Bueno, esto es absolutamente indignante, porque si Antonio tiene lazos de memoria, yo no sé dónde estaré. Es decir, está ahora mismo, no sé si exactamente si es la segunda o la tercera, pero es la segunda o la tercera juventud, porque tiene una plenitud intelectual y una capacidad de análisis de todo, de síntesis, en fin, absolutamente abrumador. Es decir, yo se lo diré porque tú me has hecho el encargo de que se lo diga. Entonces ya sabéis que tenéis que ser benevolentes con su fatal memoria, pero ahora después os daréis cuenta de esa fatal memoria que tiene. No he tenido el privilegio y el honor de haber sido alumno de Antonio. Y esto lo digo desde el conocimiento que he ido, o desde la experiencia que he ido teniendo a través de los años, cuando he visto los alumnos que nos cruzamos por la calle. Yo tengo suerte de pasar algunos ratos con él, y cómo los saludaba con ese cariño, con ese afecto, con ese respeto. Don Antonio, cómo los saludaba. Y él siempre se iban, cuando se iban y tal, porque claro, algunos de ellos pues no los conocía. Habían pasado en algunos casos 30 años, en otros 20, en otros 40. Y les preguntaba con la naturalidad propia de Antonio: ¿tú quién eres? Y entonces pues se lo decían: don Antonio, pues yo soy también. Y después, cuando se iban, pues siempre los comentaba. Dice, estos son mis críos y tal. Bueno, pues hoy, en esta lección que nos va a dar Antonio, tengo el enorme privilegio de ser uno de los críos que hoy te van a escuchar en tu clase. Entonces, sin más dilación, os dejo ya con Antonio. Y bueno, lo único que sí les voy a advertir es que con total, completa y absoluta seguridad nos va a saber a poco. Antonio. Se oye bien, ¿no? ¿Se oye? Bien, vale. Pues buenas noches a todos otra vez y empezamos con el tema. Ya lo ha explicado un poco Rafael, fue un pequeño atraco, atraco sin armas, pero tratándose de hacerle un favor al pueblo, a la gente que quisiera venir, pues siempre he estado dispuesto para lo que me han llamado y lo que ha hecho falta. El tema de esta noche es un tema extraordinario, es un tema precioso. Hay gente que lo ve de otra manera, pero desde luego la hispanidad es algo realmente excepcional. Pero no porque lo digamos nosotros, que somos españoles y siempre tenemos la cosa esta del patrioterismo y tal. La hispanidad, cada día que pasa, está reconocida por más gente como una obra impresionante de historia que ha tenido lugar a lo largo de toda la historia de la humanidad y que ahora se está descubriendo hasta qué extremo ha tenido importancia para todos los pueblos que se han beneficiado de esta cuestión. Entonces, para empezar ahora mismo, para entrar un poco en calor, os voy a leer lo que me encontré hace poco de un hispanista estadounidense, un tal Lewis Hanke. Ya sabéis que aquí yo pronuncio como está escrito más o menos y como venga bien, y ya los que sepan inglés y alemán y todo eso, cada uno que se lo lea como quiera. Merece la pena el juicio de este señor. Dice aquí: su obra más importante, más influyente, La lucha española por la justicia en la conquista de América, es del año 1949. Sostiene que la conquista española de América fue mucho más que una notable hazaña militar y política, que fue también uno de los mayores intentos civilizadores que el mundo haya visto para hacer prevalecer los preceptos cristianos en las relaciones establecidas entre los pueblos. La visión de Hanke hace frente a la narrativa predominante asociada a la leyenda negra, entonces y ahora, de que los españoles, ojito con el piropo que nos echa, de que los españoles fueron una fuerza uniformemente explotadora y hostil frente a los indios americanos. Esto nos lo dice gente que ha estado aniquilando y vendiendo indígenas de las tierras que ellos han colonizado
continuamente. No se les conoce ni una sola excepción de un territorio que hayan colonizado y que hayan hecho algo que se parezca a lo que Isabel la Católica, apoyada por Fernando de Aragón, los Reyes Católicos, pero lo que Isabel la Católica puso en marcha desde aquí, desde Castilla. Hablaremos de la leyenda negra y iremos contando algunos detalles para que os deis una idea de hasta dónde se puede llegar en la calumnia y en la ignominia y en la miseria. Hanke fundamenta sus afirmaciones en documentos como las leyes de Burgos, de 1512, o las leyes nuevas de Indias, de 1542, leyes que en su conjunto muestran un inequívoco interés por la protección de los indígenas y que no encuentran equiparación entre el resto de naciones que poseyeron imperios transcontinentales. La historia de la hispanidad, dicho por gente que no es española, pero que la han estudiado, no tiene ninguna obra histórica, ninguna hazaña, ninguna proeza que pueda comparársele. Eso lo vamos a ver poco a poco. Entonces, este hombre ha seguido toda su vida estudiando todo lo relacionado con la colonización española en América, incluso con obras muy concretas sobre algunos temas importantísimos, como era la ciudad de Potosí, donde estaban las minas de plata más grandes que han existido por el momento en el planeta Tierra. El trabajo, bueno, lo que yo me he preparado aquí, siempre me pasa lo mismo. Cuando tengo que preparar algo, pues me ha sobrado material. Entonces tiene una primera parte, que es la que mejor conocemos todos, que es la conquista de América. Que Cristóbal Colón la descubre, que llega allí, que se da va 4 veces, 2 o 3 cosas que le pasan. Hay alguna muy interesante que no la conocéis seguramente, la podéis conocer algunos y todo, pero que es que yo, por ejemplo, yo no la conocía. Y hay que ver cómo cuando una persona se siente llamada a hacer algo grande, a veces llama la atención comprobar cómo las circunstancias que se van presentando en su vida favorecen el interés y el propósito que él tenía de realizar esa obra. Y en el caso de Colón lo vamos a ver muy claro. Entonces, primera parte, que va a ser ligera, lo que sabemos más o menos todos del descubrimiento y de la formación del imperio español, porque otra cosa impresionante es que el imperio español se hace en 4 días. Desde 1492, desde el 12 de octubre, que Colón llega a Guananí, a la primera isla, hasta que se conquistan las Filipinas, pasan 65 años. En 65 años España tiene un imperio que se acerca a los 20 millones de kilómetros cuadrados. O sea, que es algo impresionante. Bueno, son 65 del nuevo siglo del XVI, más los 8 que faltaban, 73 años. Entonces, a esta parte le vamos a dedicar lo imprescindible. La segunda parte es de lo esencial, de lo más esencial, porque es lo que España le regala a su imperio. Porque la hispanidad fue un regalo. Fue un regalo porque los habitantes del Nuevo Mundo tuvieron la suerte de tropezarse con la reina Isabel, de Castilla. Si se llegan a tropezar con la reina Isabel de Inglaterra, habrían sido esclavos los 300 años que se dieron allí los españoles, porque en el resto de colonias que descubrieron los piratas ingleses, allí también le llamaban a muchos corsarios porque la reina había hecho unos pactos con ellos y tal, pero en realidad eran piratas. Muchos almirantes ingleses eran piratas que habían destacado y la reina los ascendía a almirantes para que trabajaran con ella. Ahora les puedo dar un dato de la reina y de uno de esos piratas. Entonces, a esa parte de todo lo que España pasa a Norteamérica, le dedicaremos más tiempo. Está en la cultura, las fiestas, las universidades, la religión con las catedrales, la agricultura, la ganadería. Iremos corriendo, nos detendremos en lo que más nos interese. Hay datos y hechos que son muy graciosos, que son interesantísimos y que merece la pena pararse en ellos. Y por último, las leyes de Indias. A las leyes de Indias sí me gustaría poder dedicarle un poco.
ya tengo aquí un aviso, ya tengo aquí un encargo para que me avisen de cómo va el tiempo. Y en la última parte, que son las leyes de India, para mí es algo impresionante. Demuestra la grandeza de aquella mujer que fue Isabel de Castilla, por supuesto, y de Fernando de Aragón, pero de ella fundamentalmente. Y si tuviéramos tiempo, me encantaría, antes de irnos, de darle un tirón de oreja a los ingleses, porque se lo podemos dar, tenemos documentación para dárselo y estoy convencido de que os gustará oírlo. Entonces, para seguir ya entrando ya en el tema, ¿qué es la hispanidad? La hispanidad empezó a hacerse conforme se iba haciendo el imperio. No, Isabel la Católica no tenía pensado hacer la hispanidad, llevar a cabo esa obra. La obra fue consecuencia de lo que se iba haciendo. España iba descubriendo territorios a una velocidad impresionante y sus habitantes, desde el principio, pero desde el primer momento, como veré ahora enseguida, cuentan con el apoyo de Isabel la Católica. Por supuesto que defectos, errores, abusos, barbaridades hubieron un montón, porque era imposible desde Castilla impedirlos todos. Ahora mismo estamos aquí en España y alrededor nuestro, más arriba, más abajo, aquí dentro de España están pasando montones de cosas de todos lados. Aquí no estamos hablando de colores, ni de políticas, ni de nada. Están pasando barbaridades, abusos que no se pueden evitar, con todo el sistema de inspección que hay de trabajo y de todo. Imaginaos a 9.000 kilómetros, a 10.000 kilómetros y a 60.000 kilómetros. O sea que era muy difícil, pero lo que vale, lo que cuenta, es la intención de impedirlo y los castigos que se pusieron, que también los veremos ahora, para quien no los cumpliera, que eran de mucho cuidado. Entonces, ¿cómo fue posible? Para mí la hispanidad, ya hemos leído lo que era para Janke, para mí es la empresa, la aventura de carácter internacional más grande que ha presenciado la humanidad. Para mí es como suena, como acabo de decirlo, la hazaña más grandiosa, heroica, que jamás se ha llevado a cabo por un pueblo o por una nación. ¿Cómo fue posible aquello? Pues fue posible porque da la casualidad de que convergen una serie de circunstancias y de factores que no se han repetido y además ya ni se pueden repetir. Uno de ellos, Isabel la Católica, el factor número uno, el principal. Otro, una serie de personas que cuando se enteran de que un tal Cristóbal Colón ha descubierto América, pues se apuntan a la empresa. Todos quieren, bueno, había mucha gente que eran aventureros, además de suicidas, porque para montarse en las tres carabelas, irse a meterse en medio de un mar, que nadie sabía dónde terminaba, que había gente que ya estaban casi todos convencidos de que la Tierra era redonda y no pasaba nada, pero otros seguían con si aquello se acabaría de pronto y se quedarían por un cejo lleno de agua. Entonces allí había de todo. Y claro, cuando ya te metes en el mar y llevas 1 mes y medio o 2 meses sin ver tierra por ningún sitio, en unos barcos que se toca el agua con la mano desde arriba, pues ya los nervios te traicionan, empiezan a las conspiraciones y un montón de cosas. Pues ellos también fueron importantísimos, los aventureros fueron importantes. Y sobre todo tuvo un montón de suerte, la suerte de Cristóbal Colón, un marinero como él, misterioso, todavía no sabemos dónde nació. Hablaba 2 o 3 lenguas a medio, parecía un dulcinista, un hereje de estos de la Edad Media que hablaban lenguas revueltas y tal. Y este hombre, pues se presentó, bueno, aparece este hombre, y entonces se va a Huelva. Después de haber estado en Portugal, pues va a Portugal primero y veis que dando saltos por la cosa de la edad y de la memoria y de todo eso, va a Portugal a ofrecérselo a Juan II, el rey de Portugal, y decirle, mire, tengo elementos de juicio para pensar que la Tierra es redonda y que se puede llegar a las Islas de las Especias. El problema era las Islas de las Especias, porque antes con Marco Polo y todo esto se iba directamente por el Mediterráneo o por tierra, por el sur de Francia, se atravesaba Oriente Medio, se llegaba a Asia, se pasaba por el sur del Himalaya, norte de la India o por la India, y se llegaba
a las islas aquellas, a Indonesia, Sumatra, Borneo, Java, y en el centro de esas islas grandes había unas islas pequeñas que eran las Molucas, y allí es donde estaban las especias. Las especias eran importantísimas en Europa, no se podía vivir sin especias porque era el único conservante que existía para la comida. Todo lo que no se conservara con especias se echaba a perder. No había frío, no estaba el hielo, y entonces aquello, bueno, estaba el de los pozos de la nieve, pero aquello era necesario cogerlo. ¿Qué pasa? Que los turcos en el año 1453 se apoderan de Constantinopla y se corta el comercio. Y entonces los países de Europa tienen que ponerse a hacer carreras a ver quién llega antes a las Islas Molucas. Portugal echó por la orilla de África, que ya tenían allí los españoles la mitad de las Canarias conquistadas, y hacia abajo, pensando en doblar el cabo de Buena Esperanza, que entonces se llamaba Las Tormentas, como lo hicieron, al final lo hicieron, dan la vuelta por el sur de África, se van al sur de la India y de allí recto a las Islas de las Especias. Pues bien, cuando Cristóbal Colón le dicen en Portugal que no hay nada que hacer, se viene a España, va a Huelva, allí en Huelva conoce a dos marinos importantísimos, que yo casi siempre los he confundido, Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez Pinzón, son dos marinos que tienen un gran prestigio en Huelva y en toda Andalucía, y gracias a ellos y a los marinos que ellos llevan, pues él puede preparar la dotación de las 3 carabelas. Allí se va también al monasterio de la Rábida, allí conoce al antiguo confesor de la reina, que se llamaba Juan, de apellido no me acuerdo cómo se llamaba, conoce a un astrólogo, Juan de Marchena también, en fin, se hace amigo de los frailes y empieza a intentar acercarse al grupo de los Reyes Católicos. Las reuniones que tiene preliminares antes de conocer a Isabel la Católica le dicen que no, pero por las distancias. Él había hecho un cálculo para que la gente no se espantara. El ecuador de la Tierra es de 40.000 kilómetros, 40 y algún mil kilómetros, 40.000 kilómetros, número redondo, y él había calculado 28.000, un poco más de la mitad. A pesar de eso, los científicos que asistieron a sus reuniones, que la mayoría eran teólogos, pues no estaban de acuerdo con el cálculo. Y entonces les parecía mucho, y entonces pues le dijeron que no. Él estaba convencido de que para ir a Murcia podíamos salir hacia Lorca, le dábamos la vuelta a la Tierra por detrás y aparecíamos por Murcia tranquilamente. Se pensaba que la Tierra era mucho más corta, mucho más pequeña de lo que era en realidad. Pues bien, cuando le dicen que no, coge tal desesperación que ya no se espera más tiempo, decide no esperarse más tiempo en Andalucía y le dice a sus amigos del monasterio de la Rábida que se marcha a otros países, no dice a cuál. Entonces, el que había sido confesor de la reina le dice que no se vaya, que se espere, que le va a escribir a la reina. Le escribe a la reina lo llama, empiezan las negociaciones, ya en persona con la reina. La reina estaba en plena reconquista de Granada, en el campamento de Santa Fe. Ya en el campamento de Santa Fe ya le decía el hombre de la capa raída, o sea que no nadaba en la abundancia, el pobretico estaba pasando lo regular. Pues bien, cuando empiezan ya a hablar de capitulaciones, el acuerdo que tenían que firmar, pues Cristóbal Colón estaba claro que era pobre, pero tenía grandes aspiraciones. Les pide a los Reyes Católicos que él tiene que ser almirante, virrey y gobernador general de todas las islas que se descubran, de todo lo que se descubra por allí. Le dicen que no, y entonces pues se va, se coge un caballo y se va de Huelva. Y dice el libro, dice el cronista, que cuando iba por Puente Espino, eso está en Granada, me parece, que cuando iba por allí lo alcanza un mensajero de la reina Isabel que había cambiado de idea y le dice que se presente otra vez en el Real de Granada, donde estaba el campamento de los Reyes Católicos. Parece ser que al final no fue la reina, que fue el rey Fernando que le dijo, bueno, no sé que si le diría, mira usted o vuesa merced, o cómo le diría el rey Fernando a la reina, pero le dice que era muy poco lo que había que perder a cambio de todo lo que se podía ganar, y que por lo tanto él veía muy importante e interesante darle la oportunidad a ver si salía lo que él decía. Entonces, como él no cedió absolutamente nada, le conceden los 3 cargos que pide y inmediatamente se prepara para preparar las carabelas.
En las carabelas pues iban Vicente Yáñez Pinzón y Martín Alonso Pinzón con sus amigos, iban 30 personas en cada carabela, en la más grande Santa María iba 30 y algunos, y fijaos, porque empecemos a darnos cuenta de algunos detalles de la leyenda negra. Cuando no había gente, por ejemplo, para la batalla de Trafalgar, salen en las ciudades de España a coger gente a la fuerza para montarlos en los barcos y van a la batalla quieran o no quieran. Pues aquí pedían voluntarios a las cárceles, a ver si había presidiarios que voluntariamente quisieran ir a viajes del descubrimiento. Y se presenta un presidiario con sus 3 socios. Él era homicida, había hecho un disparate, y sus 3 socios, los únicos presidiarios que iban en los 3 barcos españoles. Pues la leyenda negra dice que España pudo conquistar América gracias a la canalla asesina que los acompañaba. O sea, que iba uno con sus 3 cómplices, pero para la leyenda negra lo que se ha divulgado era que España la conquistó gracias a la canalla asesina que la acompañaba. Por si no me acuerdo después, Australia, cuando la cogen los ingleses, la dedicaron a cárcel de delincuentes de todo tipo, de lo peor que había. Todo lo que había en Inglaterra, de ladrones, de asesinos, de todo, iba a parar a Australia desterrado. Y Australia se pobló con gente de esta, que luego fue capaz de organizarse, de educarse, y ahí está Australia, ya con todos los que fueron. Pero es para que nos demos una idea de cómo nos enjuiciaban a nosotros y lo que hacían ellos por otro lado. Y todavía quedan más cosas que hacían en Australia. Lógicamente, no me entretengo aquí, pero ya se habían producido varios avances que eran muy importantes, del astrolabio, de la ballestilla, en fin, había la brújula, la carabela, que era un barco pequeño, pero muy marinero, como decían ellos, muy marinero, con 3 palos, y entonces pues ahí se embarcan, se meten y se van. Cuando ya llevaban 2 meses, empiezan a 1 de octubre, empiezan ya a ponerse las cosas muy serias en las carabelas. El mismo Cristóbal Colón pues ya empieza a ponerse nervioso, porque el cálculo que había hecho él, a sabiendas de que estaba engañando a los marineros que iban con él para que no se desesperaran antes de tiempo, pues ese cálculo no le estaba dando resultado, que al final era el bueno. El tiempo se le daba era el largo, el que le estaba intentando no enseñarle. Se prepara una sublevación y le plantan clara al almirante. Se entera Martín Alonso Pinzón desde su barco, porque le pide ayuda, y le dice: lo que tiene que hacer vuecencia es muy sencillo, coge a media docena de ellos y los cuelga del palo mayor, y si no quiere colgarlos porque les resulta desagradable para la vista, pues los tira al agua, tranquilamente. Y si usted no se atreve, me lo dice a mí, que voy yo y lo hago yo. Los ánimos de los señores aquellos se calmaron, empezaron a darse cuenta de que ya aparecían algunas cosas que venían de tierra, como cañas, por ejemplo, algún palo labrado con algún dibujo, aves que eran de tierra, y aquello ya se anima. Entonces, para que nadie se perdiera nada, puso una recompensa de 10.000 maravedíes para el primero que viera tierra, y intentó cobrarla él, pero no pudo. Bueno, no sabemos, a lo mejor la cobró al final, pero el que vio tierra no la cobró. Ese no sé, era Rodrigo de Triana, que fue el primero que dio la voz, dijo tierra a la vista a las 2 de la madrugada, porque se veía en el horizonte una franja amarillita que podía ser, y luego era una playa blanca, y claro, inmediatamente se lió allí una de cañonazos en las lombardas, todo el mundo pegando saltos y tiros y cañonazos y de todo. Llegan a la isla. Bueno, quiero contaros una cosa que pasó muy rápidamente. Cristóbal Colón era una persona que se había documentado todo lo que podía. Había estudiado a Aristóteles, a Platón, se había estudiado la Biblia para ver lo que decían los libros del Antiguo Testamento de los viajes que habían hecho. Tenía referencias de algunos autores importantes, por ejemplo del cardenal Pierre Bailly,
y otro era el Mago Mundo, la que había escrito, otro de Pablo del Pozo Toscanelli, que tenía uno que había dirigido una carta que le había dirigido al rey de Portugal, en la que aparecía el plano de América, el mapa de América y las distancias, dando las distancias que había hasta llegar a América, que coincidían bastante con las suyas. Pero lo más importante de todo es que los portugueses, la Marina Real portuguesa, iba explorando la costa de África y los marinos andaluces se iban detrás de los barcos. Como entonces todavía no estaba dividido el océano Atlántico, ni se lo habían repartido, ni pasaba nada, pues los andaluces salían detrás de ellos andando. Y cuando volvían, para no volver por la misma estela que habían dejado los barcos portugueses, se adentraban en el océano Atlántico hacia el oeste, daban una curva grandísima, hacían un arco tremendo y llegaban a España volviendo. Y uno de esos días, pues uno de los barcos lo cogió una tormenta y lo arrastró hacia el oeste y llegaron a una tierra que ninguno de ellos había visto en su vida ni soñaba. Habían llegado a una isla del Nuevo Mundo, de las Bahamas. Y cuando llegaron allí, ellos se pensaron que estaban en el paraíso terrenal, que habían descubierto el paraíso terrenal. Eso le pasó también a Cristóbal Colón cuando descubrió la desembocadura del Orinoco en el cuarto viaje que hizo. Pues bien, como habían llegado al paraíso terrenal, aquí somos todos mayores, ¿no? Pues ellos, cuando vieron la población que había allí, la población femenina, se volvieron locos. Entonces empezaron a tener, por parte de ellas no había ninguna preocupación ni ningún problema de tipo moral, ni social, ni de nada. Muchos maridos se las ofrecían como homenaje, como agradecimiento, como reconocimiento de que eran unos seres especiales, y al poco tiempo agarraron una enfermedad de transmisión sexual que tuvieron que venirse, montarse en el barco y venirse a España echando chispas. Por el camino se murieron casi todos, menos 4. Y de los 4, 3 se murieron en el barco antes de desembarcar. Llegaron a las Islas Madeira. Y en las Islas Madeira acudió un hombre a socorrerlos. No quedaba nada más que uno. Se llamaba Alonso Sánchez, el que quedaba. Se bajó, todos contagiados con la misma enfermedad. Este señor se los llevó a su casa y antes de morirse, Alonso Sánchez le estuvo contando todo lo que habían visto allí en la isla. Cómo era aquello de rico, de vegetación, de exuberante, que las islas estaban allí, les dijo la distancia más o menos que ellos calculaban. Y el hombre que lo estaba atendiendo, antes de morirse, cristianamente se llamaba Cristóbal Colón. Cristóbal Colón se había casado con una portuguesa, la portuguesa se había ido a vivir a Madeira, que era donde tenía la familia, y allí estaba Cristóbal Colón mirando para el oeste a ver qué venía, cuando apareció el barco con todos muertos menos este señor que le cuenta antes de morirse todo lo que había visto. Entonces esa es la gran razón que tiene Cristóbal Colón para convencer a todo el mundo de que estaba en lo cierto, de que había una tierra y que a él le costaba, y ya para convencer, dicen, no lo aseguran, pero dicen las crónicas que parece ser que se lo dijeron que fue el argumento que usó con Isabel la Católica y con Fernando el Católico para que le dieran el visto bueno. Bien, se preparan, van a misa de madrugada en el puerto del que salían, de Palos de la Frontera, y se montan en los barcos y se van. Ya os he dicho, aquí tenemos que ir muy rápido, no podemos detenernos en detalles, que además ya lo sabéis. Entonces, al final, pues se crea una situación de nervios muy grande, pero se resuelve sin ningún problema gracias a la ayuda de los Pinzones, de los hermanos Pinzón. Llegaron a Guananí de las Bahamas, que es San Salvador, Guananí es San Salvador, la actual Watling, y se hizo de día, y entonces pues pasa otra cosa graciosa, que la digo por gusto de descongestionar un poco y tal, y todos conocemos la imagen solemne de Cristóbal Colón cuando se baja del barco con el estandarte de Castilla, los marineros, el fraile con el crucifijo. Pues eso no fue lo primero que pasó, eso fue lo segundo. Lo primero es que Cristóbal Colón tiene que empezar a darle voces y a llamarlos para que vuelvan al barco a hacerse la foto, a salir en la pintura, porque todos hicieron lo mismo que los marineros de Alonso Sánchez. Todos se tiraron a la playa a vivir y a disfrutar y a todo.
Pues bien, allí los indios ya se habían dado cuenta de que les gustaba el oro a los españoles. Tuvo un duro enfrentamiento con Martín Alonso Pinzón por desavenencia en las órdenes, y entonces empiezan a hacer viajes para recorrer la zona, y en el norte de la Española se encuentran a dos mujeres de semblante más claro que podían ser descendientes de aquellos mismos marinos de Alonso Sánchez. Eran más despiertas y llevaban cintas de cuero como las que se usaban en Castilla, y les ayudaron con mucho gusto a colocar una cruz en el lugar del desembarco. El caso es que empiezan a descubrir, a hacer viajes por allí, y al final se deciden a volver. Milagro dice que a causa de las tormentas no se hundieran por el camino, y llegan a Portugal, desembocan en el estuario del Tajo, en Lisboa, se entrevistan con el rey de Portugal. No se atreve Cristóbal Colón a venirse por tierra, atravesando Portugal para llegar antes a España, por si lo mataban. Y esto, que parecía una barbaridad al principio, luego cuando Magallanes, que también era portugués, va a hablar con el rey de Portugal, y también le dice que no, los nobles del rey de Portugal le proponen al rey que por qué no lo matan y se quitan el follón de encima. No fuera a pasar lo mismo que con Cristóbal Colón, que luego era verdad lo que decía. El caso es que se vuelve, recibe a los reyes católicos, y lo primero que hace el almirante cuando se entrevista estaban en Barcelona, cuando se entrevista por el camino, aquello era un desfile de gloria, porque como traían indígenas de allí, indios con todas sus plumas y con todas sus cosas y todo el colorido de aquello, pues toda la gente salía a recibirlos y a aplaudirlos y a todo. Entonces, cuando llegan a Barcelona, Cristóbal Colón lo primero que hace es presentarle a la reina su plan de que sería un negocio impresionante vender esclavos. Ponerlos a trabajar, quisieran o no quisieran, ponerlos a trabajar, trabajo forzado y venta de esclavos. Y la reina, delante de la corte, le tuvo que meter un rapapolvo, lo pondría firme como es natural, y le dijo que ni se le pasara por la cabeza pensar en hacer semejante cosa. Y entonces le explica por qué. Le dice, es que estos que tú te has encontrado allí son súbditos de la corona española, son como españoles. Aquellos no son colonias, aquellos son provincias del reino de Castilla. Todo lo que tú veas allí, todo lo que te encuentres, son provincias del reino de España, y como tal va a ser tratado. Entonces, inmediatamente comienza ella a dictar leyes por su cuenta, todas encaminadas a lo mismo. Cristóbal Colón tiene que dar el brazo a torcer. Segundo viaje lo hace con 17 barcos, y al rey de Portugal, cuando se entera que iba con 17 barcos, le sentó aquello como un tiro, le sentó fatal. Fue una ofensa para él insoportable, que en el segundo viaje, sin más ni más, se presentara allí con 17 barcos. He dicho 18, 17, 18 barcos. Bien, el rey de Portugal, cuando se da cuenta de que podían llegar a las Molucas y el primero que llega se las queda, les propone hacer un tratado. Y entonces hacen el primer tratado, que es el Tratado de Alcasova, que consiste en coger las islas, las Islas Canarias se quedaban en la zona, pero cogen las islas Azores y trazan una línea horizontal, de forma que todo lo que haya de la línea hacia el sur, hacia abajo, le corresponde a Portugal, y todo lo que haya de la línea hacia arriba le corresponde a Castilla, pero sin tocar las Canarias. Las Canarias se quedaban para Castilla. Entonces empiezan allí a coger territorio, y cuando el rey de Portugal se da cuenta de que al trazar la línea paralela al Ecuador, ellos podían llegar a América, y que América podía ser muy grande, y ellos se quedaban con nada, porque ellos no sabían si debajo del Ecuador estaba Brasil, ni estaba Sudamérica, ni nadie sabía nada que podía ser otro continente, pues que Cristóbal Colón no se lo creía. Cristóbal Colón se murió pensando que habían llegado a las Indias. Pues bien, entonces se empeña en hacer otro tratado, y entonces
se juntan de nuevo y a trancas y barrancas consiguen firmar el Tratado de Tordesillas. En el Tratado de Tordesillas la línea ya no es horizontal al Ecuador, ahora es perpendicular, va de arriba abajo. Como Cristóbal Colón le había dicho a los reyes católicos que la distancia que había entre las Islas Azores y la América que ellos habían visto era de 750 leguas, pues los portugueses, que al principio se conformaban con 100, pero después piden 350, a ver si colaba, y coló. Le dijeron, bueno, como son 750, si les damos 350 no pasa nada. Pero con esas 350, como ellos no conocían América, el pico que hace Brasil, que se sale del continente y se mete en medio del Océano Atlántico, ese pico se quedaba en las 350 leguas que reclamaba Portugal y que se le dieron. Y entonces Portugal aprovechó el pico para del pico pasarse al resto y coger todo lo que actualmente es Brasil, que está en poder de ellos. El caso es que Cristóbal Colón hace tres viajes, hace 4 viajes a América, va descubriendo islas. A la primera le pone el nombre de San Salvador, evidentemente por Dios. A la segunda le pone Nuestra Señora de la Santísima Concepción. A la cuarta le pone Fernandina, y dicen las malas lenguas que era porque Fernando el Católico había sido el que le había dado el último empujón, el que había dicho, mira, vamos a dejarlo que vaya por si saliera bien. Y entonces, pero bueno, no se sabe, a lo mejor era por protocolo, el rey era el rey, pero el caso es que hay quien dice que primero le puso Fernandina a la que seguía por Fernando y le puso Isabela a la otra por Isabel, porque el último empujón se le había dado el rey Fernando y no ella. El caso es que al tercer viaje de exploración se deja a sus 2 hermanos de gobernadores en Cuba. Cuba le pone Juana, la isla Juana, una preciosidad de isla, dicho por él, la describe. Y cuando vuelve, el descontento, porque como navegante era maravilloso, Cristóbal Colón era algo excepcional, pero como el gobernante era un desastre también excepcional, era un calamidad. Y por lo visto sus hermanos pues eran lo mismo que él. El caso es que hay una protesta enorme y deciden denunciarlo. Lo denuncian al virrey, y el virrey, que estaba allí, no podía hacer lo que le diera la gana, aunque estuviera a 6 o 7 mil kilómetros de Isabel de Castilla, porque cuando acababa el periodo de gobierno tenía que venir a España y pasar un juicio que se llamaba de residencia. Y muchos virreyes, con todo su poderío, cuando pasan el juicio de residencia, tienen que cumplir castigos muy serios, porque también vienen con él las denuncias de los indígenas, de los colonos, de los mestizos, de todo el mundo, y tienen algunos problemas muy serios con la administración. Entonces, el virrey los tiene que encadenar a los 3, a los 2 hermanos y a Cristóbal Colón, con todo su golpe de almirante y de descubridor, y los manda para acá. Cuando llegan aquí a Castilla, se explica lo que ha pasado, se arregla, y a Cristóbal Colón le permiten volver un 4.º viaje. Ese 4.º viaje se va a explorar las costas de Venezuela, que son la costa norte de América del Sur, y llega a la desembocadura del Orinoco, que como ya he dicho antes lo confunde con el paraíso terrenal. Ya vuelve, se retira y no se vuelve a saber más de este señor. Pero se entabla un problema con Portugal, porque Portugal quería asegurarse de que los castellanos no se quedaban con todo. Aquí ahora hay un adelanto, pero lo voy a dejar para cuando lleguemos en su momento a lo que corresponde. Empieza a hablar un poco de Magallanes y entonces lo dejamos para seguir con el plan que tenemos aquí trazado. Cristóbal Colón, ya después de haber... Él no tiene conocimiento de que estaba en un continente nuevo. Cuando vas con Núñez de Balboa por el Istmo de Panamá, ya sabéis que el Istmo de Panamá es el trozo estrechico de Centroamérica, que hace una curva en el centro, y entonces vas con Núñez de Balboa, se asoma, lo atraviesa
que aquello daría gusto atravesarlo, con los mosquitos y otros animales que no digo, pero bueno, lo atraviesa con toda su armadura y con toda su historia, y se asoma al océano Pacífico en el trozo en que el istmo mira hacia el sur, y entonces por eso lo llama el Mar del Sur. El océano Pacífico estuvo llamándose Mar del Sur durante un montón de tiempo. Pues bien, Cristóbal Colón no lo sabía que estaba allí el Mar del Sur. Entonces tienen lugar dos grandes acontecimientos de la conquista de América, que es la conquista de México y la conquista del Perú. La conquista de México, ya sabéis que la hace Hernán Cortés, que firma también capitulaciones, ya lo hace con Carlos V, y se va con 11 barcos. Pues él se fue a Cuba, y allí en Cuba, que el gobernador era Velázquez, pues se pone de acuerdo con él, le explica lo que quería hacer. Habían oído hablar del imperio de Moctezuma, de los aztecas, y le proporciona a 11 barcos, 500 y pico de hombres, 510 o 515 hombres, y 16 caballos. Los caballos, ya sabéis que en América producían terror. Los naturales de allí, los indígenas, los indios, los aztecas, todos los que había, veían un caballo y se ponían malos. Aquello, ahora os contaré una anécdota que demuestra hasta qué punto llegaba el terror a los caballos. Entonces, con esa tropa se va hacia el norte, por el Golfo de México, desembarca, funda la ciudad, la muy noble y muy real ciudad de la Veracruz, y se va hacia el norte. Hunde los barcos, para que nadie se pueda arrepentir, pero decía un profesor mío, hunde los barcos, pero no dice que destruyera las herramientas para hacerlos nuevos. Las herramientas a lo mejor se las quedó por si se veía perdido. El caso es que se va hacia el norte, y Moctezuma, que era joven, se niega a recibirlo. No podemos entrar en los disgustos que había entre Moctezuma y su hermano Huáscar, porque aquello era terrible. Es que estaba gobernando Moctezuma, pero le correspondía gobernar al otro, y el otro no se avenía a razones, habían guerras entre ellos, y entonces ya, cuando ya estaban cerca del campamento, Hernán Cortés lo invita a entrevistarse con él, y Moctezuma, que no tenía ganas de entrevistarse con nadie, pero en fin, por no estar todo el tiempo oyendo hablar de los españoles, de lo poderosos que eran, de los animales que traían y tal, y sabiendo que podía volver alguien importante por el mar, algún dios suyo, que según las leyendas se había ido y había prometido que volvería, pues decide entrevistarse con él en las afueras de Tenochtitlán, de la capital de los aztecas. Sale a recibirlo, se encuentran, se saludan, se hacen amigos y se van juntos a la capital. Llegan a la capital de Tenochtitlán, Moctezuma les prepara un palacio para ellos solos, lo sube a uno de los palacios más altos que había en Tenochtitlán para que viera lo hermosa que era la ciudad, y sobre todo para que viera el monte desde el cual sacrificaban a sus prisioneros. Los aztecas era un pueblo sanguinario, criminal, torturador, y esto lo sabemos no porque lo dijera Hernán Cortés, que no tendría ningún valor, lo sabemos por las tribus que cuando Hernán Cortés desembarca allí en el Golfo de México, en México, se le suman inmediatamente, se ponen a apoyarlo en contra de Moctezuma. Hacían guerras, los aztecas hacían guerras, le llamaban guerras floridas, hacían guerras para coger prisioneros y poder sacrificarlos. Ellos, los muertos, no les interesaban, ellos querían vivos para poder sacrificarlos en vivo. O sea, era un pueblo gracioso, de los tormentos lo dejamos. Y pues de acuerdo, muy bien. Estando allí, en el mismo palacio, no sé si Moctezuma se despistaría o no se acordaría, los españoles, registrándolo todo, descubren una habitación que sería una nave inmensa llena de oro, llena de objetos de oro. Cuando Hernán Cortés se lo comenta a Moctezuma, Moctezuma dice que no se preocupe, que se queden con lo que quieran, que había más, que no pasaba nada. Entonces, en esa recibe el aviso de que ha desembarcado varios navíos en Veracruz que venían a decirle que suspendieran la conquista de México y que se volvieran. Entonces, ya lo sabemos, esto lo sabemos desde que íbamos a Santiago y luego en el Prado Mayor. Hernán Cortés se deja a Alvarado en México, en Tenochtitlán, y sale a recibir a los otros.
dice que una noche lluviosa de tormentas espantosas se presenta en el campamento donde estaban los que habían ido a recogerlo, los convence para que se vayan con él a conquistar México, a conquistar el imperio de Moctezuma, y se vuelven todos juntos. Pero cuando llegan a México resulta que los aztecas, que Alvarado, oyendo hablar de que los aztecas querían sublevarse, no se habían sublevado, pues inician la sublevación. Intentan salir de México. México era una ciudad preciosa, llena de canales, y los aztecas, mientras estaban allí todos juntos en Hernán Cortés y tal, habían hecho puentes de madera para comunicarse y tal. Esos puentes de madera se rompen, los rompen los aztecas para que no se escape ningún español, y empieza una noche terrible, que es lo que se llama la noche triste en la historia. Cristóbal Colón llega y tiene que esperarlo fuera, no puede pasar porque están los puentes rotos, y para salir empiezan a morir españoles porque no podían salir, los canales estaban controlados por los aztecas, y entre los muertos, bueno, muchos murieron porque no pudieron pasar nadando, ni andando, ni nada, por la cantidad de oro que llevaban robado, cogido de los aztecas de la habitación aquella que habían visto. Pero allí está el episodio del salto de Alvarado, que coge una pértiga, toma carrete y apoyándola en el centro del canal, da un salto y consigue escaparse con la armadura puesta y con todo. La suerte que tuvieron los españoles es que los aztecas, aquella noche murieron 622 españoles, me parece. Hernán Cortés dice en las crónicas que estuvo llorando viendo el espectáculo. La suerte que tuvieron los españoles fue que los aztecas hacían tiempo que no le habían sacrificado a nadie a sus dioses, y paran la lucha para sacrificar a todos los prisioneros españoles que habían cogido. Y eso fue lo que le dio espacio, le dio tiempo a Hernán Cortés para reagrupar a todos los suyos y salir de allí lo antes posible. Presenciaron cómo los sacrificaban sin poder hacer nada por evitarlo, y cuando se retiran aquella noche se tropiezan en el valle de Otumba con un ejército de 100.000 indígenas que se habían reorganizado y que no querían saber nada ni de Hernán Cortés, ni de los tlaxcaltecas, ni de nadie. Se dan por muertos, ya lo dicen, todos los que pueden confesarse se confiesan, pero ganan la batalla. La ganan por los caballos y por los trabucos. Los trabucos, los arcabuces, eran armas terribles, nadie había oído aquello en su vida allí, y lo cuentan como nosotros lo contábamos cuando éramos jóvenes o medio críos. Pegaba un tiro un español, un disparo con un trabuco de aquellos, se morían 2 o 3, si estaba al lado se moría uno solo, pero hecho pedazos. Si estaba a cierta distancia se morían 2 o 3, y los que estaban al lado se quedaban paralizados. Los que estaban alrededor de los muertos, de oír el disparo y ver caerse al suelo a los que estaban con ellos, se quedan allí quietos. Gracias a eso pudieron ganar la batalla, vuelven a México, conquistan México, y allí se acaba la conquista de México. Inmediatamente Hernán Cortés le manda una carta al emperador Carlos V contándole todo lo que haya pasado, y le pide que le mande pues de todo lo que hay en España: caballos, mulas, yeguas, asnos, cereales, frutales de todas clases, y que le mande españoles casados con sus familias para establecerse, que sirvieran de ejemplo a los otros, en el castellano que lo fueran aprendiendo de oírlos a ellos, etcétera. Y Hernán Cortés vuelve a España también después. Allí hay ya varias expediciones hacia el lado de Estados Unidos y hacia otras islas, y en México lo que es el Imperio Azteca se queda conquistado. Uno de los que iban con él era Pizarro, y Pizarro en una expedición por el istmo de Panamá había oído a un indio señalar con la mano hacia el sur, hacia lo que es América del Sur, pero por el lado del Pacífico, y pronunciar la palabra Viru. Viru quería decir Perú en el idioma de los quechuas, porque los aztecas hablaban náhuatl, pero la mujer de Hernán Cortés, doña Marina, que se la regala a un cabecilla indio, se bautiza, y ella era entendida y conocía algunas lenguas de por allí. Y a Hernán Cortés le vino de maravilla el disponer de un intérprete semejante. Los aztecas le hablaban en náhuatl a Marina,
Marina le hablaba en náhuatl a un señor que se habían encontrado y que había dicho que él había llegado a América con otro barco que llegó hacía tiempo, se conoce que era uno de los que iban con Alonso Sánchez, que se escaparon de la quema, y ya se fue con Hernán Cortés a todas partes. Y por eso, por ese sistema de cambiar del náhuatl al quechua y del quechua al castellano, era como Hernán Cortés y toda esta gente se entendían con ellos. Pues bien, la historia de Pizarro ya la sabéis. Le pide permiso al gobernador de Cuba para conquistarlo, se lo da, prepara un ejército más numeroso al principio que el que llevaba Hernán Cortés, y pasa exactamente igual. México y Perú la primera parte parecen calcar. Estando ya avanzando hacia Perú, recibe otro barco diciéndole que dejen la conquista y que se vuelva. Pues en vez de volverse todo el mundo, se quedan en una isla los 80 que iban con él, que luego se quedarían en 13, serían los 13 de la fama, y vuelve él solo a pedirle permiso. Como no se pone de acuerdo con el gobernador de Cuba, se viene a España. El caso es que con Carlos V sí se pone de acuerdo. Carlos V se acordaba perfectamente de Cristóbal Colón, si se acordaría, y de Hernán Cortés, y le da el permiso. Vuelve y entonces se van a la conquista de Perú. Pasa exactamente lo mismo. El emperador del Perú, el imperio del Perú se llamaba Tihuantinsuyo y el emperador era Atahualpa. Y Atahualpa estaba también en guerra civil con otro hermano suyo, que era el que le correspondía al trono, porque para ser heredero del trono del imperio tenía que ser hijo del rey y de una hermana del rey. El rey se casaba con una hermana suya y el hijo que tenían era el que iba a heredar el Tihuantinsuyo, el imperio. El Atahualpa lo había derrotado y se había quedado él. Y pasa un episodio propio de aquello. El Atahualpa, que era el que no podía ser rey, para que su hermano lo perdonara, le manda una embajada, y el hermano, cuando recibe la embajada, en vez de recibir los bienes o intentar hacer las paces, lo que hace es que les corta las orejas y las narices a todos los embajadores y se las manda a su hermano para que vea lo a gusto que estaba. Entonces, cuando Atahualpa se da cuenta, se entera de que se acercaba un ejército español, pues se piensa si sería su dios Viracocha, que venía a decirle que no se preocupara, que él sería el rey del imperio inca. Luego después, cuando además el imperio inca tenía una cosa graciosísima, y es que tenía un servicio de espionaje impresionante, tenía un servicio de inteligencia para estar informado de todo lo que pasaba en todo el imperio y fuera del imperio. Y el jefe del servicio de espionaje se llamaba Abo, y Abo coge a Abo, que había estado observando a los españoles, coge al emperador y le dice: mira, te puedes enfrentar con ellos cuando quieras, porque los españoles se pelean entre ellos, se mueren y no resucitan además, que era lo que todo el mundo pensaba, que cuando un español se moría resucitaba, y son igual que los demás absolutamente. Y entonces el emperador se decide a recibirlo. Cuando dice que los va a recibir pero no los recibe, Pizarro se pone nervioso y le manda una embajada, y en la embajada iba un señor que no me acuerdo cómo se llama, que era el jefe de la caballería, era un fiera con los caballos. Llegan al palacio del emperador y el emperador no sabe recibirlo. Sale el jefe del servicio secreto, sale Abo, y le dice que el emperador no puede recibirlos porque está con sus mujeres y no lo interrumpe nadie. Al final le dice el español que si no sale el emperador, entra él, y al final sale el emperador rodeado de consejeros y se ponen a hablar de dónde iba a verse con el español para llegar a un acuerdo. Estando en esa, todos muertos de miedo, el emperador y los consejeros. El caballo se encabrita, el caballo se altera, dicen que había por allí alguna yegua o algo que lo trastornó, y para que el poder, para que el azteca viera el poder que tenían los españoles con los caballos, no se le ocurrió otra cosa al jefe de la caballería que dar unos cuantos pasos hacia atrás y lanzarse contra el emperador.
Cuando llega el caballo a la altura del emperador, lo frena en seco, pero todos los consejeros del emperador pegan un salto para atrás. Cuando vieron venir al caballo, no fueron capaces de esperarse, pegaron un salto tremendo para atrás, y el emperador fue el único que se quedó sin moverse. No sabemos si porque eran más valientes que los otros o porque se quedó sin fuerza. El caso es que el emperador no se movió. Lo que sí sabemos es que cuando se van los españoles, a todos los que habían dado un salto para atrás, los manda a ejecutar en el acto, por haber dado un salto para atrás y no haberse quedado allí a defenderlo. Pues bien, deciden juntarse en Cajamarca, se van los españoles a Cajamarca a esperarlo, no llegaba ni para la de 3, al final llega por la tarde oscureciendo y sale a recibirlo el misionero. Los españoles estaban todos escondidos y en la plaza de Cajamarca entra Atahualpa con 6.000 soldados porque no quedaban más. Venía un ejército de unos 60.000 soldados a recibir a los españoles. Los españoles eran 150 y 16 caballos y 15 o 20 arcabuceros. Entonces sale a recibirlo el misionero y el misionero con la cruz en la mano le explica a Atahualpa que su rey en España es el rey más poderoso del mundo, que manda en todos los reyes, que todos los reyes le prestan obediencia y que su Dios es el Dios que ha hecho el cielo y la tierra y que tiene un hijo que es Jesucristo, que estuvo en la tierra y que murió crucificado voluntariamente para salvar a los hombres. Y entonces le dice a Atahualpa: ¿quién se ha inventado esa cantidad de disparates que me estás contando en sus traducciones y en su historia? ¿De dónde habéis sacado esa cantidad de disparates? Y entonces el misionero le da la Biblia. Claro, Atahualpa habló de la Biblia, no entendía una palabra, se pensaba que aquello era una tomadura de pelo y tira la Biblia al suelo. Entonces el misionero da un grito diciendo sacrilegio y Pizarro da la orden de abrir fuego. Allí dentro de la plaza, pues imaginaos, allí se arma un tiroteo, que aquello era la repera. Entonces los españoles, en un momento de descuido, porque Hernán Cortés había visto a Pizarro, cuando Pizarro volvió a España a entrevistarse con Carlos V, se habían encontrado en Trujillo. Y Pizarro le dijo: la única forma que tienes de apoderarte del Perú es coger, en cuanto tengas ocasión, de rehén al emperador. Si el emperador se te escapa, no lo coges, estás perdido. Y en un momento que lo vio por allí, separado nada más que con su guardia, le da la orden a Sebastián de Valcárcel, que era otro que iba montado a caballo, le da la orden de que se apodere del emperador. Lo cogen y cuando los incas ven que han cogido preso a su emperador, se quedan todos paralizados. Y entonces los españoles se hacen cargo de la situación, se apoderan de aquello y allí se acaba la conquista del Perú. De esa forma. Entonces se ponen a transformarlo y ya se ponen a transformarlo, pero no, es que hay dos etapas en la colonización de América. La primera, que llaman ellos antillana, que llegan todos con la idea de esclavizar a todos los esclavos, a todos los esclavos no, que esclavos no había, de esclavizar a todos los indios, a todos los indígenas. Pero cuando la reina Isabel la Católica dice que de esclavizar nada, que no se le pase a nadie por la cabeza, pues deciden hacer encomiendas a cada encomendero, que era un español que llegaba, le adjudicaban un número de indios, que trabajara con ellos sin abusar de los indios, sin abusar, que no les pusieran trabajo a los que no estuvieran acostumbrados, y si tenían que hacer alguno, que fueran de pocas horas y se turnaran con frecuencia. Eso ya previsto por Isabel la Católica al principio. Entonces, Hernán Cortés, que ya conocía las disposiciones, en vez de dedicarse a coger indios y a repartirlos entre encomenderos, se dedica a organizarlos, enseñándoles el castellano, enseñándoles oficios y poniendo en marcha lo que luego sería la admiración de europeos que visitaron los dominios españoles antes de la independencia, como era, por ejemplo, Alexander Humboldt, que lo visitó antes de la independencia y que dijo que aquello habían alcanzado un grado de desarrollo en la mayoría de las capitales de Iberoamérica superior al de las capitales de aquí. Bien, entre medias de todo esto, ¿cuánto el tiempo lleva? ¿Una hora? En fin, en medio de todo esto, pues aparece Fernando de Magallanes, que él sabía, ya sabían que América era América, que él sabía cómo se pasaba
al otro lado, que conocía un sitio porque lo había visto en una carta y él sabía ya cómo se pasaba. El rey de Portugal tampoco lo admite, no le acepta el proyecto, le aconsejan que lo mate, pero no se atreve por miedo a que los castellanos acababan de conquistar Granada y tenían un ejército fresco y preparado. Si no llega a ser por la conquista de Granada, seguramente Magallanes no llega a entrevistarse con los reyes católicos. El caso es que se hacen el acuerdo, le dan 5 barcos, lo nombran lo mismo, lo nombran virrey, almirante, gobernador general de todo lo que viera. Eran los 3 cargos que se le daba a todo el mundo. Una vez que estaban allí, pues no había problema. Entonces Magallanes sale de las Canarias en dirección a América del Sur, no encuentra el paso de Magallanes y tiene que pasar el invierno ya muy cerca del círculo polar en la bahía de San Julián. Allí se sublevan, se ponen nerviosos. Magallanes los invita a una cena y no acude nadie, más que su sobrino. Se les sublevan unos cuantos. Uno de ellos, de los que se subleva, era sobrino de un cardenal, que era el que le había gobernado el viaje para que pudiera hacerlo. Entonces piensan colgarlos a todos, pero dicen, no, es que si los cuelgo a todos, llevo 5 barcos, me quedo sin gente. Y entonces no cuelgan nada más que a uno de escarmiento. Pero al sobrino del cardenal, que se llamaba Cartagena de apellido, Juan de Cartagena, lo coge y lo deja en la playa de San Julián, a 4 pasos de la Antártida, lo deja allí con unos víveres y un poco de vino para que se defiendan como puedan. De ellos ya no se vuelve a saber nada más. Siguen buscando hacia abajo y tropiezan con el estrecho de Magallanes. El estrecho de Magallanes parecía que era sencillo pasar al otro lado. Tenía 600 kilómetros de largo y estaba lleno de canales, de golfos, de cabos, de entrantes, de salientes, de fiordos, en fin, era la locura. Pero al final el barco que va a intentar descubrirlo, pues se da cuenta de que era el canal verdadero porque el agua estaba salada. Hasta ahora se habían metido en el Amazonas y cuando llevaban 100 kilómetros el agua era dulce. Se habían metido en el río de la Plata y cuando llevaban 50 o 60 kilómetros el agua era dulce, por lo tanto era un río. Pero aquí cuando llevaban 500 el agua era salada. Y entonces vuelven contentísimos, pasan al Pacífico. No vamos a ponernos aquí a perder más tiempo, hay que ir contra reloj. Y en el Pacífico se tiran 3 meses. Se tiran 3 meses y 10 o 12 días. ¿Cómo serían las penalidades que pasarían en el Pacífico? Que dicen los cronistas que las ratas alcanzaron una alta cotización. Había gente que pagaba por una rata lo que fuera con tal de comer algo. ¿Estamos? Pues bien, llegan a la isla de Mastán, que está en lo de Cebú, ya en las Molucas, y allí empiezan a hacer tratos inmediatamente con ellos. Habían pasado por allí algún barco de portugueses al principio, porque Vasco de Gama habían llegado a las Molucas, y habían dejado de los españoles muy mala fama. Entonces a los españoles los reciben de mala manera pensándose que iban a matarlos. Entonces, cuando se dan cuenta de que en absoluto iba en ese plan, pues ya se deciden a ser vasallos de España, hacen tratos con ellos, y Magallanes comete el fallo de intervenir en las luchas intestinas de ellos, de los cabecillas, de los caciques de allí, de aquellas islas. Y para ayudarle a uno de ellos, que ya tenía un pacto con España, desembarca, que no tenía que haberlo hecho, lo tenían prohibido, los jefes no podían desembarcar, desembarca en una lancha pequeña y se van a enfrentarse a los que ellos veían allí en la playa. Pero cuando llegan a un sitio en el que los arrecifes no dejan pasar las barcas, porque ya se tropiezan y no pueden pasar, pasa Magallanes andando y medio nadando, y entonces aparecen un montón de indígenas que atacan a Magallanes y lo matan. Los de las barcas dicen que pudieron ayudarle y no le ayudaron. Y es que podía ser por miedo a que los mataran también a ellos, porque estaban cerca de la orilla del mar, de la playa, y empezaron a salir de los arbustos, de las matorrales de la playa. O puede ser por venganza, porque Magallanes los había tratado muy mal a ellos durante el viaje. El caso es que Magallanes muere allí. Ellos llegan a las islas. Uno de los que se habían sublevado era Elcano, Juan Sebastián Elcano, pero no lo iba a matar.
era de los pocos que sabían de mar. Entonces se hace cargo Magallanes de los barcos. Uno se había vuelto en el estrecho de Magallanes, uno cuando llega al estrecho de Magallanes y se meten dentro a 7.000 o 8.000 kilómetros de España, de las Canarias, o de España, y ve que por las noches empiezan a encender fuego en la tierra sur, en el lado sur, la tierra del fuego, las hogueras de la noche, da la vuelta al barco y se viene. El barco era el San Antonio. Dio la vuelta, toda la tripulación, todos de acuerdo, y se volvieron a España, y llegaron a España. Al final quedan 2 barcos, y con esos 2 barcos deciden que Magallanes se viene, que Elcano se viene con uno por el camino de los portugueses, sabiendo que si lo pillan lo cuelgan en el acto, los portugueses, y el otro se va volviendo intentando volver, atravesando el Pacífico en sentido contrario. El Pacífico en sentido contrario no lo había atravesado nadie. Habían fracasado todos, era imposible. Los vientos alisios soplaban desde América hacia Filipinas, pero de Filipinas hacia América ninguno. Entonces, para terminar, el emperador se entera de que en México había un fraile que se llamaba Urdaneta, que decía que él atravesaba el Océano Pacífico en sentido contrario hasta montar una carreta. No le hacía ni falta ni barco ni nada, que era tan fácil atravesarlo que él lo atravesaba con una carreta. Entonces el virrey de México se lo dice al emperador, el emperador llama al convento, le manda un recado y le dice que cuenta con él para que demuestre que lo que dice es verdad, que se puede volver desde las Molucas hasta la costa pacífica de América, a México, a Acapulco, que se podía volver en barco. Entonces acepta porque se lo pide el emperador. Allí nombran a Legazpi, otro vasco, lo nombran de gobernador de las tierras que descubrieran, y Urdaneta dice que si iban a las Molucas, a las especias, que él no iba, porque él estaba convencido de que las especias le pertenecían a Portugal. Entonces lo engañan, les dicen que no, que iban a Nueva Guinea, y cuando estaban en medio del Atlántico, abren la carta del emperador, dicen: aquí donde vamos es a las Molucas, a las especias. Se aguanta y llegan allí. Legazpi era una persona extraordinaria, era un abogado, tenía 9 hijos, tenía una posición sólida, había sido alcalde de Santiago, y entonces pues Legazpi se queda organizando las islas Filipinas, fundan la ciudad de Manila. La ciudad de Manila la funda el mismo arquitecto que hizo el Escorial, la diseñó Juan de Herrera, estaba con ellos y él fue el que diseñó la ciudad de Manila. Pues bien, mientras tanto Urdaneta se va con su barco, con el San Pedro, el San Pablo, no me acuerdo qué era, uno de los dos, se va a demostrar que llevaba razón y que se podía volver. Lo que hace Urdaneta es que no se va por la misma línea de los alisios que ha traído, se va 30 grados más al norte, coge los vientos que ellos llaman del oeste y la corriente del Kuroshio. En el Atlántico estaba la corriente del Golfo y en el Pacífico la del Kuroshio. Y entonces, ayudándose de esos vientos y haciendo ángulos más o menos rectos, pues avanza hasta llegar a Acapulco. Legazpi recibe la noticia de que han llegado a Acapulco, se asientan allí, llenan los barcos, los 2 que quedaban, de especias y tratan de volver a España. Quesada, me parece que era, se va por la ruta de los portugueses y él se viene por la de los portugueses, y Quesada había intentado irse por otro lado, había caído en manos de portugueses también por el otro lado, y lo tienen en la cárcel 3 años hasta que lo rescata la corona de Castilla. Cuando llega, estamos terminando esto, cuando llega a España, se bajan, donde mismo habían embarcado, 18 hombres, se habían ido los 5 barcos con su tripulación, cada uno de 50 hombres, de 250 vuelven 18, todos más flacos que mandaba a hacer de encargo, con una vela encendida en la mano, derechico andando a la iglesia a darle gracias a la Virgen por haberles permitido volver. Se juzga al Cano porque se había sublevado contra la autoridad, se decide perdonarlo todo, se le da una pensión vitalicia, se le da el escudo
con el lema de tu primus circundedistimi, circundedistime, tú fuiste el primero que me diste la vuelta, y allí se acaba todo. A Elcano no le permitieron más volver a mandar barcos porque había traicionado al jefe y la armada no permitía esas cosas, pero participó en un último barco que fue un desastre con Loaiza, que iba de capitán, y los dos murieron intentando buscar la entrada del estrecho de Magallanes, que ya la conocían, pero no lo consiguieron. Esto es todo lo que tiene lugar en esos 73 años. Toda la América del Norte, es que no nos podemos entretener en esto. Es que los españoles llegaron hasta Alaska, se quedaron al lado de Alaska, que la querían los rusos. Recorrieron Florida. Álvar Núñez Cabeza de Vaca recorrió todo el sur de los Estados Unidos hasta llegar a México, que estuvo varios años viviendo con las tribus, porque le gustaba la medicina de hierbas, era naturista y era medio brujo y hacía trampa, y los indios estaban encantados con él. Y estuvo viviendo con ellos 7 o 8 años, y a los 7 años pues se volvió. Pero los españoles llegaron a toda la mitad oeste de Estados Unidos, que allí estaba pues San Diego, San Francisco, San Antonio, Los Ángeles. Allí estuvo Fray Junípero Serra, que no era un lego, yo pensaba que era un lego, era doctor en teología, y se fue allí con unos detalles. Cuando llegan a Veracruz y se bajan para irse a México, él dice que se van dando. Él era fraile franciscano y se va andando, y se fue andando. Llegó a México andando, lo mismo que el cardenal Cisneros, cuando se queda de regente en España, por la carroza real, iba con todos los guardias y con todo el mundo, con todo, porque iba allí el regente de España, pero Cisneros, que era franciscano, iba descalzo, andando detrás de la carroza. Hiciera viento, hiciera frío, lloviera o no lloviera. Y este pues era franciscano del mismo estilo. Bien, pues por América del Sur habían llegado a todas las llanuras de Venezuela, habían explorado el río de la Plata, donde tiene lugar un desastre para los españoles lamentable, muy lamentable, que no lo voy a contar, y habían dominado casi toda América del Sur, menos la parte sur de la Pampa Argentina, que ya era hielo, aquello tiene unas temperaturas imposibles, pues lo dejan. Entonces, de todos esos territorios, el estrecho de Magallanes, el viaje por el Pacífico de ida y de vuelta, las islas Filipinas con la capital Manila, todo eso lo habían hecho en 67 años, 73. Era algo impresionante. Pues con eso se cumple. No hablamos de las islas del Pacífico Sur. Descubren la isla de Guam, que ellos le decían la isla de los ladrones, porque la primera vez que pararon allí subieron los indígenas a saludarlos y les robaron hasta las barcas que llevaban en los barcos. Luego esas islas fueron las Islas Marianas, en honor a la reina Mariana, esposa de Felipe IV. Bien, todo eso no se puede ver, es imposible. Así es que se queda aquí el tema de la conquista y pasamos a ver, esto es muy bonito y muy importante, pues voy a ir leyendo como un loco y comentando alguna cosa que me parezca especial. 20 minutos por ahí. Tienes 20 minutos. 20 minutos. Pues voy a leer lo más esencial. Por ejemplo, el mestizaje. Sobre el mestizaje, pues comentan aquí que el mestizaje empezó en el mismo momento que llegaron los españoles a América. En ese mismo momento que llegan, comienza el mestizaje. Y allí pues se organizan enseguida unos tinglados que no vean. Habían algunos españoles que vivían con 15 o 20 indias, y algunos todavía tenían más en sus casas y en sus negocios y en sus encomiendas, en las encomiendas. Precisamente Álvar Núñez Cabeza de Vaca trata de poner un poco de orden y lo echan todos de donde estaba, no querían saber nada de él. Para que veáis cómo era de tremendo, voy a leer 2 o 3 nada más. El mestizaje que se organiza allí, los nombres de los hijos de los que nacen, de los matrimonios que forman entre ellos, pues por ejemplo, entre un español y una india, pues un mestizo como es natural. Entre un español y una mulata se llamaba un morisco. Entre un morisco y una española, un albino. Un mulato se casaba con una india y el hijo se llamaba calpamulato. Un calpamulato se casaba con una india y el hijo se llamaba jíbaro. Un negro y una india nacía un lobo.
un lobo y una india, nació un cambujo. En fin, así había un cambujo y una india, un sambahigo. Un cuarterón y una mestiza, el hijo se llamaba un coyote. Un coyote y una morisca, salía un embarazado, y cuando se casaba un embarazado y otro que se llamaba salta atrás, habían unos que se llamaban salta atrás, cuando se casaba un embarazado con un salta atrás, nacía un tente en el aire. Tente en el aire. Los mestizos y los indios, todos querían ser blancos. Entonces, cuando nacían, se daban de alta con el color que tenían, pero todos podían dar un dinero, y el que los registraba, pues los adelantaba en la escala, los adelantaba lo que podía, para que cada vez fueran más blancos. Hay un detalle que tengo que leeros. Una de las acusaciones de la leyenda, negra, era que los españoles acababan con los indios. Pues bien, cuando empieza el siglo XX, en 1900, mestizos había 9 millones e indios puros 4,5 millones. 9 millones de mestizos y 4,5 millones de indios. Cuando pasan 40 años, los que eran 9 millones pasan a 34 millones y los 4,5 millones de indios pasan a 16 millones de indios. O sea que no se estaban muriendo ni los españoles los estaban matando. Los indios estaban aumentando y formando parte de la población próspera que había allí. Es que no puede ser. La agricultura, pues los españoles llevaron allí pues todo lo que tenían. No solo aventureros, llevaron herreros, carpinteros, labradores, curtidores, de todo. Animales, pues animales llevaron, bueno, pues y plantas lo mismo, pues animales llevaron todos los que pudieron. Vamos a ver, llevaron... Es que en América había un problema. Los principales animales que había en América eran los pavos, las llamas, las alpacas y 2 o 3 variedades de perros. Comida de carne tenían muy poca. Ya eso achacan algunos que fueran caníbales, que fueran antropófagos, porque comían carne humana. En el Imperio Azteca, en el Imperio en el Tihuantinsuyo, en el de Atahualpa, en el Inca, se comía carne humana. Y lo achacaban a que había pocos animales. Pues claro, los españoles llevaron allí pues todo lo que pillaron. Empezaron a llevar mulos, asnos. Las gallinas tenían un problema para ir a América, y es que las pobreticas se mareaban. Los marinos decían que se emborrachaban. No se emborrachaban, se mareaban, pero cogían tal mareo de borracho que se moría. Pero en fin, al final consiguieron llevar unas cuantas. Productos básicos que pasaron ellos aquí: el maíz, la yuca, en fin. Con la yuca hacían una harina, y con esa harina hacían unas tortas que duraban un año. Las tortas, una vez que hacían, duraban un año. Se pondrían duricas, pero se podían comer, remojándolas se podían comer. Y luego de España a América se pasó la caña de azúcar, el plátano, la vid y el olivo, y los cereales. Los cereales no le hicieron mucho caso. La vid y el olivo, cada vez que una planta española echaba fruta en América, la fruta que echaba la primera, esa iba a los pies de las vírgenes a las procesiones, a los pies de la Virgen de Guadalupe, con el Corpus Christi, se volvían locos. Hasta el extremo, os cuento 2 cosas y se acabó. De que servir a un amigo, servirlo con 2 granos de aceite, con 2 aceitunas, se consideraba un privilegio. Ofrecerle a unos amigos invitados 2 granos de aceitunas para que él se comiera uno y la mujer otra, eso era un privilegio. Pero es que ofrecerle 6 olivas, 6 aceitunas, aquello ya era la locura. Uno de los conquistadores de América, que fue compañero de Hernán Cortés, puso espárragos y consiguió tener una cosecha. Y entonces llama a todos sus compañeros de armas para celebrar la cosecha juntos. ¿Sabéis cuántos espárragos se comieron entre él y todos sus compañeros de armas que celebraron aquello? 3. 3 espárragos se comieron para celebrar que era la primera cosecha. Yo ya lo siento, pero pensaba que esto le íbamos a dedicar más tiempo, pero no puede ser.
Frutas españolas, todas las que penséis estaban. Cultivos que vinieron de América, los principales, la patata y el maíz, que aquí en Europa la patata hizo un papel extraordinario porque acabó con las hambrunas que había. Pero como los españoles a veces somos tan tontos, el mérito de haber traído la patata a España no se lo echaron a los españoles, sino al pirata Drake, a Drake. A ese le pusieron, en Alemania le hicieron una estatua por haber acabado con las hambrunas en Europa, gracias a la patata que se consumía normalmente cocida. No podemos hacer nada más. De la ganadería, pues lo extraordinario del caballo, y con el caballo iba de Andalucía, normalmente iban todos de Andalucía, y allí, pues, con el caballo iba todo lo que llevaba el caballo, todo lo que vemos en las películas del oeste, con el rodeo del lazo, del sombrero ancho, de los vaqueros, todo eso era lo que había pasado de Andalucía a América. Las películas, lo único que hicieron los cineastas fue copiar todo lo que había ido de España hasta allá. Los charros representaban un tipo de jinete, el charro, que se extendió principalmente por la Pampa, y los demás de México y de otras regiones de América eran los de Andalucía. Las universidades, pues la primera universidad de América se fundó, yo lo diré, a ver, sí, la primera universidad de América fue la de Santo Domingo y se fundó en el año 1538. Hasta 100 años después, los norteamericanos, los británicos, no fundaron la primera suya. Y los españoles fundaron, además de esa, la de San Marcos en Lima, la de México, que era muy importante. Unas se inspiraban en el modelo de Salamanca y otras en los estatutos de Alcalá de Henares. Los españoles fundaron 29 universidades en 2 siglos. 29 universidades. Y de aquí quiero contaros una cosa, aunque me quede sin tiempo y falte para lo que falte. Las universidades daban 3 grados: bachiller, licenciado y doctor. El licenciado, para obtener el grado, una vez que aprobaba todo, para que le dieran el título, tenía que darle propina a todo el mundo que le había ayudado, a los catedráticos, a los padrinos, a los profesores, al rector, absolutamente a todos. Y le costaba un ojo de la cara, pero es que tenía que obsequiar con una comida especial al rector, al canciller, a los catedráticos, a los padrinos y a no sé quién más. Pero el menú de la comida le tenía que dar el visto bueno el canciller. No una comida cualquiera, sino el canciller. Ese tenía que dar el visto bueno y entonces el hombre pagaba la comida y le daba el título de licenciado. Y para ser doctor, no puedo entretenerme más, para ser doctor, en lugar de una comida, tenía que organizar una corrida de toros. Una corrida de toros. Y había pobreticos doctores que renunciaban a ser doctores porque no podían pagar una corrida de toros. Y otros que se endeudaban toda su vida para pagar el importe de la corrida de toros. Paco, tienes que salir. ¿Te sale? ¿Va? Vale, venga. No te preocupes. Lo siento mucho, Paco. Entonces, claro, cuando Carlos III, que era rey de España, se entera de que algunos se arruinaban toda la vida para ser doctores, pues tenían que pagar una corrida de toros en honor a los catedráticos. Entonces, demostró que la universidad estaba abierta para todo el mundo, no solamente para los criollos, los hijos de españoles, sino para mestizos y para todos, para pobres. Y entonces dijo que la corrida de toros no la tendría que pagar nadie si presentaban un certificado de pobreza. Entonces, gracias a que presentaban un certificado de pobreza, pues se escapaba y no la presentaban. Ya sobre las fiestas, pues, ¿qué os voy a contar? Es que no puede ser, que quedan 5 o menos. Bueno, pues entonces me voy a ir a el dólar. El origen es español, es la moneda del real de A8, la moneda de plata, un duro de plata, que ese fue la moneda, el galeón de Manila, el galeón que hacía el comercio entre las islas Filipinas y México. Ese iba cargado muchas veces de monedas de este. El galeón que se hundió, que está el tesoro que llevaba en Cartagena, ese llevaba 540.000 monedas
de plata de reales de A8, que después de un juicio se lo quedó España. Pues bien, todo eso, pues hay cosas graciosas que no se pueden explicar. La Universidad de Cuzco fue pontificia. Habían 4 universidades pontificias, una en Italia, que era Bolonia, otra en Francia, que era la de París, otra en Inglaterra, que era Oxford, me parece, y esta la de España era Salamanca, y esta. Entonces, como no vamos a tener tiempo de más, quiero leeros y pediros que me dejéis 1 minuto o 2 más, pero quiero leeros cuando se descubre América, fijaos lo que son las cosas. Los reyes católicos se plantean si ellos si tienen derecho a colonizar América. Dice, sin que nadie los obligara, porque hay una leche, ¿quién lo iba a obligar? Si eran la primera potencia de Europa, ¿quién iba a decirle, oye, que no tenéis derecho a hacer eso? Cuando los ingleses y los holandeses y los belgas estaban robando como locos, todo lo que podían y esclavizando. Entonces ellos se lo plantean. Y los teólogos y los juristas de la escuela de Salamanca le dicen que pueden hacerlo, pero siempre que se respete la naturaleza de los indios, que no eran personas fuertes, y sus derechos como personas. Eso era fundamental. Respetar sus propiedades. En fin, podían conquistar el territorio a cambio de evangelizarlos, de enseñarles el castellano. Para ser maestro se exigía ser católico viejo, por supuesto, saber leer y escribir, saber sumar y saber las 4 operaciones de la suma, la resta, la multiplicación y la división. Eso, leer y escribir y ser católico. Y ya era maestro. ¿Estamos? Pues bien, ellos se plantean si tienen derecho a conquistar América, les dicen que sí, y entonces la escuela de Salamanca, los juristas de la escuela de Salamanca, estamos como Suárez, como Padre Vitoria, en fin, eran importantísimos en aquella época los juristas de Salamanca, desarrollan el derecho de gente, el derecho internacional que no existía y el derecho laboral que no existía. Y solamente quiero leeros rápidamente esto para que os dé una idea de aquello. Es aquí donde se desarrolla el derecho laboral, que no existía. En el artículo 9 se prohíbe utilizar a los indios como animales de carga. El regalo que más agradecieron los indios de los españoles fue el burro, el asno, porque antes todo el transporte de la carga lo hacían ellos, las personas eran los animales de carga, no habían animales de carga, y además las leyes le permiten montarse en los burros, cabalgarlos. Entonces, entre que ellos no tienen que transportar las cargas y que pueden montarse en burros, pues lo hicieron unos hombrecitos. Entonces les dice que los indios no pueden tratarlos como animales de carga. En el artículo 16 se impone la concesión de baja por maternidad a partir del 4º mes, baja por maternidad. Y tiene la baja de maternidad por maternidad hasta que cumplan los niños 3 años. 3 años. Y que al 4º la otra. En el mismo artículo se prohíbe el trabajo de los menores de 14 años. Menores de 14 años terminantemente prohibido. En el artículo 22 se prohíbe el maltrato tanto físico como psicológico. En el año 1490-1500 prohibiendo el maltrato psicológico. Y para controlar el buen funcionamiento, el artículo 27 instituía 2 visitadores en cada pueblo encargados de controlar estrechamente que se cumpliera eso. Por lo que dicen luego que había fallos. Claro que había fallos, la distancia. Pero les manda que hagan las inspecciones por sorpresa, que no avisen que van a inspeccionar ni la escuela, ni el colegio, ni nada, que se presenten por sorpresa. Y si es cierto que existieron abusos, que existieron, también es cierto que la legislación salía a atajarlo. No puedo hablaros de los castigos. Algunos de los castigos eran condenados a galeras, ejecutados si se trataba de esclavizar indios, cosas graves, en fin, que había unas sanciones que aquello había que tener cuidado y había que aplicarlas porque luego estaba el juicio de residencia. Ahí están las leyes de Carlos I de 1521, 23 y 24, indicando que se permite a los indios
comerciar con los españoles, sean quienes sean, y las leyes de 1551, indicando que se permite a los indios criar toda especie de animales, toda especie de ganado. Las leyes de Felipe II, de 1571 y 1572, indicando que los indios puedan vender sus haciendas cuando quieran y como quieran. La ley de 1609 de Felipe III, ordenando que se permita a los indios labrar sus tierras y plantar lo que quieran. Todas defienden los derechos de los indios frente a un posible abuso. Entonces, para que os deis cuenta de... He dicho antes que os diría una cosa de la reina de Inglaterra. En la penúltima expedición que hizo el corsario Drake, el pirata Drake, que fue no atacando barcos de guerra, sino atacando puertos indefensos de la costa de América, donde hacían los botines, para colaborar con la empresa del pirata, invertir en la empresa del pirata, le da una cantidad de dinero. Cuando el pirata vuelve y ajusta cuentas, lo que le había dado la reina de Inglaterra para colaborar, para invertir, se había multiplicado por 40. El pirata le devuelve 40 veces más porque los reyes de Inglaterra invertían en las acciones piratas de toda esta gente. Pues bien, quiero leeros una cosa. El derecho laboral se crea entonces, como hemos estado diciendo. Y tenemos un trozo que dice lo siguiente. Me tengo que saltar y ya no sé ni dónde está. Libro tercero, título sexto, ley sexta. Dice el texto: todos los obreros trabajarán 8 horas cada día, 4 en la mañana y 4 en la tarde. Las fortificaciones y fábricas en las que se hicieren, repartidas a los tiempos más convenientes para librarlos del rigor del sol, como digan los ingenieros. Harán su trabajo, pero también se atenderá a procurar su salud y su conversación. 1593. Los obreros trabajarán 8 horas. Está firmado por Felipe II. Ahora bien, en comparación, para darnos una idea, el 8 de junio de 1847, no 1593, 1847, la legislación de la reina Victoria I de Inglaterra saca una ley que concede a las mujeres y a los niños que trabajen 10 horas al día. Le baja la jornada a 10 horas, en el año 1847, cuando los españoles la tenían de 8 horas y el trabajo de los niños prohibido desde 1593. Y los franceses conquistaron el derecho de trabajar 12 horas cuando hicieron la Revolución de Febrero de 1848. Cuando triunfan en la Revolución de 1848, les permiten a los españoles que trabajen 12 horas. Entonces, pues eso nos da una idea de cómo trataban los españoles a los indios, cómo eran las leyes de Indias, que las tengo aquí a continuación para leeros algunas, pero que no voy a poder. Pero lo que sí quiero deciros es, para terminar, siempre hemos estado acomplejados, esto es lo último ya, siempre hemos estado acomplejados por el poderío inglés. Los barcos ingleses que nos destrozaron en Trafalgar. En Trafalgar la escuadra era conjunta y la mandaba un almirante francés. Y los españoles, Churruca, Gravina y Alcalá Galiano, la noche antes de la batalla se desplazan al barco de la nave almirante de los franceses y le explican al almirante francés lo que va a hacer el almirante Nelson aquel día. Lo que va a hacer en la batalla, le explican lo que va a hacer y lo que tiene que hacer si no quiere hacerlo. Le explican lo que hizo Nelson. Nos va a partir por la mitad justo en 2 trozos y nos va a liquidar a uno detrás de otro. Se va a concentrar en uno, el otro lo va a entretener con 3 o 4 barcos de línea, que son los que entran en combate, y cuando acabe con uno, con otro. Lo hizo clavado, como decía. Pues bueno, ya con eso, bueno, Nelson era un caballero, no era pirata. Estaba con los ingleses, pero era almirante de carrera y era un caballero. Pues bien, hace lo que pasa y todo el mundo se sabe aquí en España, que es una pena, porque hablando de la leyenda negra, da la impresión de que nos sabemos mejor la leyenda negra que la hispanidad. La hispanidad es todo lo que España les regala a América. Cómo consigue hacer de aquellos pueblos adelantados, que a los 300 años de estar España allí, están más adelantados que los de Europa, que lo dice Humboldt, no lo dice ningún español, lo dice un especialista en urbanismo. Pues se saben mejor.
incluso los españoles, la leyenda negra, mejor eso que la hispanidad, que la obra de España en América, en el Pacífico, en el mundo y en todos lados. Parece que nos da vergüenza ser españoles, parece que la historia de España, no sé, nos da vergüenza contarla, como si fuera, bueno, pues esto rompe, lo que voy a deciros rompe esa manía y esa tontería. Los españoles, un español recién ascendido a general, se encuentra con una flota, con 2 flotas de barcos en América, cerca de pegado a la costa de América, los 52 buques. 52 buques en 2 convoys. Uno va para Norteamérica, para la guerra de Norteamérica, cargado con armas, con pólvora, con soldados, varios miles de soldados, y el otro iba cargado de oro para otro lado. Los cogen a los dos convoys, les cogen a los ingleses los 52 buques, con todo el armamento, con todos los soldados, no sé, más de 20.000 soldados presos, todas las armas y toda la pólvora que llevaba, y sin pegar un tiro, 52 barcos. Eso es por ese lado. Tengo más, pero es que no tengo tiempo de contaros. Otro, Cartagena de Indias. En Cartagena de Indias el gobernante era un español que había sido militar con España desde que era crío y que había perdido un ojo, una pierna y un brazo. Le decían el medio hombre. Ese medio hombre mandaba Cartagena de Indias. Y los americanos, después de la guerra de Jenkins, de la oreja de Jenkins, se llama la guerra, que no os la voy a contar, pero es muy graciosa, deciden, los ingleses se creen, porque ya estamos en el 1700 largo, y se piensa que España está liquidada ya. España ya es la decadencia española, las colonias todavía no han declarado la independencia, pero ya se veía que España que había tenido 130 buques de guerra en el Pacífico, cuando estaba Felipe II, el Pacífico le decían el lago español, porque allí no andaban nada más que los barcos que querían los españoles. Allí no pasaba un barco, si no llevaba licencia del virrey o del gobernador español de quien fuera, por allí no pasaba un barco. Las rutas estaban controladas por 130 buques de guerra españoles. Y cuando pasa el ataque de Inglaterra a Cartagena de Indias, no quedaban más que 12 buques de guerra en el Pacífico. Estaba claro que la decadencia estaba ya encima del imperio español, porque es imposible mantener un imperio de esa manera, y menos con oro que viene de otros territorios de fuera y que no se invierte en España en desarrollar manufacturas y agricultura, sino que tiene que ir a Europa a pagar ejércitos de España manteniendo el imperio en Europa. Pues bien, organizan una flota de casi 190 buques de guerra a los ingleses. La va a mandar el almirante Vernon, y como están convencidos de que van a ganar, no sé si antes de salir ya o cuando llegan allí se piensan que ya han ganado, porque no he dicho las fuerzas del español. El español tenía 2 barcos de guerra, tenía 4.000 soldados, la mitad indígenas de América, y 2 o 3 bastiones, castillos de la costa. Esas eran las fuerzas que tenía Blas de Lezo, que era como se llamaba el español, que hasta hace 4 días no lo conocía nadie en España. Ahora tiene una estatua cerca de la estatua de Colón o por allí cerca. Blas de Lezo, ese era el que organizaba la defensa con 4.000 soldados, con 2 o 3 barcos y con no sé qué. Bueno, se presentan los 180 y no sé cuántos barcos, entre los que iban 40 buques de línea, que son los barcos esos grandísimos, con las orillas llenas de cañones, que empiezan a cañonear y no se acaba nunca, con 20 fragatas, me parece, lo estoy diciendo de memoria, un montón de soldados y un montón de barcos comerciales para traerse el oro que le iban a quitar. Llegan y hacen medallas conmemorativas de la victoria de los ingleses, en los que se ve medallas de plata y de oro, en los que se ve Vernon de pie y a Blas de Lezo, el español, de rodillas, en la rodilla que le queda, entregándole la espada porque se rinde. A verlo. Pues nada, llegan allí a América, empieza la batalla y les pega tal paliza el Blas de Lezo, el medio hombre, menos más que era medio hombre, le pega tal paliza a los 190 buques del almirante Vernon, que pierde alrededor de 50 barcos. Barcos auxiliares un montón de presos, no sé cuántos muertos, los tengo todos escritos, pero ya no me atrevo a leerlos porque me dicen que se me acaba el tiempo. Entonces,
tuvieron que pasar la vergüenza de varios barcos dejarlos sueltos en el Atlántico, a su aire. Los tuvieron que dejar al pairo allí, abandonados. Que más de uno se encontraría algún barco de los ingleses porque iban sin tripulación. No les quedaron tripulantes ni para volver con los barcos que no les habían hundido los 4 españoles que habían allí. Españoles, sus 2 barcos hundidos, los 2 o 3 no sé los que eran, 2 o 3 hundidos, la mitad de los soldados muertos, pero además es que los españoles además le hicieron un montón de heridos a los ingleses. Y quedaban 2.000, porque eran 4.000 y murieron 2.000. Eso sí, algunos castillos de la costa pues sufrieron los ataques de artillería de los barcos ingleses y los rompieron. Pero todavía quedaron 2 o 3 bastiones en la costa, por supuesto la capital, Cartagena de Indias, los tesoros que tenían allí preparados para el convoy español que le tocaba traerlo a España con la escolta de los barcos españoles, y aquella fue la vergüenza más grande, la derrota más grande de los españoles, porque fue a manos de un ejército minúsculo, mínimo. Si al lado de las cifras de los buques ingleses y del otro. ¿Qué pasó? Que en Inglaterra, cuando se enteran, tienen que coger todas las monedas que han hecho conmemorando la victoria y hacerlas, las funden y las hacen cuchillos, tenedores y cucharas. Y el rey Jorge II publica una ley diciendo que al que cojan en Inglaterra hablando de Cartagena de Indias va 2 años a la cárcel. 2 años de cárcel por hablar de Cartagena de Indias, porque allá había sido la batalla esta. Y lo último ya del todo es el almirante Nelson no lo venció nadie en su vida. La única vez que lo derrotaron, la única vez, fueron los españoles, fueron los españoles en las Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. Allí lo estaba esperando otro español que se llamaba Antonio Gutiérrez de Otero. Se presenta el almirante Nelson con una división de la flota inglesa, 6 buques de guerra, lo derrotan los españoles, y entonces el almirante español, que era el capitán general de las Indias Canarias, lo invita a bajar sus heridos a tierra para que los cuiden los médicos españoles. Y uno de los que bajan heridos es el almirante Nelson, que había perdido un brazo con un cañonazo. Bajan los españoles, el almirante los hospeda en su casa, los españoles curan a sus heridos y el almirante español le permite que se retire con sus heridos curados como es natural, no hace prisioneros y con su bandera. Y entonces el almirante Nelson le dice que cuando acabara la guerra tendría mucho gusto en recibirlo en Londres en su casa como el amigo más grande, como uno de sus mejores amigos de toda la vida. Así es que para mí ha sido una alegría y un gusto tremendo. Sabía yo que el primero me podía quitar tiempo, pero no que me iba a quitar tanto. Estar con vosotros, aquí hay gente que no me la esperaba, me da mucho gusto veros a todos, os conozco a todos, es la repetición de otra clase, como ha dicho Rafael. Esto es como otra clase del Santiago o del Prado Mayor, pero me he sentido en familia, estoy muy a gusto, estoy encantado de haberos contado todo lo que os he contado y espero que en lo sucesivo no tengáis más complejos por ser españoles. Así es que un abrazo inmenso para todos y muchas gracias.